Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y Agenda Nacional. Va hoy a examinar con el licenciado Andrés Reyes Fortunato, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas. ¿Cómo está usted, arquitecto? La situación que tenemos en el país, porque no solamente el expediente que han elevado de inconstitucionalidad a las medidas que se han ido cometiendo de fallas en el reintegro de los militares constitucionalistas que fueron castigados por el mal ejemplo que le dieron al resto de los ejércitos de Latinoamérica, levantándose en sus cuarteles para volver al país, al pueblo dominicano, su gobierno constitucional. Pero eso fue un mal ejemplo. No fue así que se... Eso cayó muy mal en ese tiempo, un mal ejemplo para toda América Latina. No era el propósito era un buen ejemplo. Bueno, pues se supone que ya ustedes son reconocidos como un buen ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, si comenzamos a pedir excusas por la metida de pata de la OEA, convalidando el atropello que nos hizo Lyndon B. Johnson, también es hora de rectificar lo que se hizo con los militares constitucionalistas. Pero antes que nada, yo quería examinar con usted, como jurista, la situación que tenemos del expediente de todos los reclamos que se le han hecho al Tribunal Superior Electoral con el asunto del fraude electoral. Pues resulta que ahora se declararon que ya ellos terminaron de revisar todo y todo está bien, de acuerdo con ellos, ¿no? Aquí salió en la prensa: Junta Central Electoral autoriza emitir el cómputo final. Eso es por aquello que está en el artículo 161, que pone un límite del más breve plazo después del mes que se suponía que debía tener como periodo normal, ¿no?, para tener un resultado de las elecciones. Y después dice: dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la elección o a la mayor brevedad posible después de transcurrido este plazo, tan pronto como el resultado de la elección en todos los municipios sea definitivamente conocido. Y ya está definitivamente conocido todos los reclamos. Bueno, hay una situación interesante que hay que desmenuzar, si se puede aquí, como se debe poder. Y es que la Junta Central Electoral no ha actuado como un organismo legitimador de las elecciones en sentido general, sino como un organismo legitimador en sentido particular. Porque es que la Junta Central Electoral es un organismo de base más del Partido de la Liberación Dominicana, y cuando las cosas son así, la ley importa poco. Nosotros entendemos, nosotros mismos tenemos una instancia elevada en la Junta Electoral Municipal del municipio de Santo Domingo Norte, que no tenemos la respuesta todavía. Y fue de varios casos que nos ocurrieron, pero donde un grupo de personas que no aparece en un acta, en el acta, y debió haber aparecido la cantidad de votos que ellos emitieron. Aparecen 2 votos, donde más de 20 personas afirman en una declaración jurada que votaron ahí. Entonces las cosas se están conociendo de manera inequitativa, injusta, pero es porque la idea es legitimar lo más pronto posible. Usted es muy generoso en sus calificativos, porque yo diría que de manera ilegal y corrupta, y desde luego que, y eso lo quiero decir aquí claramente, estamos en el punto en donde en este país puede pasar cualquier cosa. Porque si aquí no hay ninguna institución
de justicia que se respete. Ninguna institución que esté obligada a cumplir el cometido para el cual existe dentro de una sociedad organizada, de un Estado de Derecho, entonces no estamos en un Estado de Derecho. Entonces, donde no estamos en un Estado de Derecho, cualquier cosa puede suceder. Bueno, estar en un Estado de Derecho implica cumplir primero con las disposiciones de la Constitución de la República y de las leyes que se han emitido, se han promulgado en función de su conexión con la Constitución de la República. Entonces, un Estado de Derecho implica cumplimiento de las reglas jurídicas establecidas, tanto desde el punto de vista del derecho positivo, como desde el punto de vista del derecho consuetudinario, como desde el punto de vista de las buenas costumbres. La existencia y desarrollo de una nación hacia su mejoría permanente requiere de manera obligatoria, que haya un vínculo de legitimidad entre los actos de las instituciones del Estado y el marco jurídico que los regula. En la República Dominicana esa es la lucha que tenemos que llevar a cabo, ese es el gran trabajo, ese es el gran reto que hay. No hay aquí en este país un Estado que no sea de derecho al que hay que acudir. Y es por lo que tenemos que luchar. Usted sabe una cosa, perdón que le interrumpa. Yo, por razón de la situación peculiar que está viviendo esta nación, pues he tenido que leerme los instrumentos de derecho que nos rigen, comenzando por la Constitución de la República. Usted sabe que brilla por su ausencia en la lista de los derechos fundamentales el derecho a justicia, para demostrar simplemente el desorden con que se hizo la redacción de la Constitución, que se promulgó el 26 de enero del 2010. En el capítulo de las garantías de los derechos fundamentales, entonces está la garantía al derecho a la justicia. Pero si usted busca la lista de los derechos fundamentales, ahí no aparece. No, ahí no aparece. Ahí no aparece. Que están desde el artículo 37 hasta el artículo 74. Entonces eso indica el desorden en la forma en que se maneja la seguridad jurídica aquí en el país está muy cuestionada, pero el problema de la seguridad jurídica está a los derechos fundamentales. En los derechos fundamentales está, el gran problema también está en los que están en la obligación de administrar la justicia. La ética profesional, la moral ciudadana que hay que tener para usted ser miembro de un tribunal, cual que sea, debe ser muy alto. Hay países que para usted ser juez, usted es investigado hasta la 5ª generación. Sí. ¿Cómo ha sido el comportamiento de todas sus generaciones anteriores? ¿Cuál es el currículum de vida social de usted? Para ver si usted es genéticamente apto para... Su código de genética, tanto biológica como social, hay que demostrar que usted es una persona, porque usted tiene en sus manos el destino de las personas y las instituciones a la hora de juzgar. Y el derecho de todos los demás. Y el derecho de todos los demás. Entonces es muy grande administrar justicia y es un trabajo que aquí hay que hacerlo, porque aquí la justicia se administra generalmente porque usted sea mi amigo y yo tenga el poder en la mano. Entonces yo inclino hacia usted la decisión de que usted sea nombrado. Y ese es un gran problema. Por ejemplo, en la lucha que se está dando arriba, en la cúpula del poder político en el gobierno, es ahora por quién va a controlar las altas cortes, en los jueces que hay que nombrar. Por ejemplo, ahora los jueces de la Junta Central Electoral y también del Tribunal Superior Electoral. Y el año que viene 4 jueces del Tribunal Constitucional, y luego la evaluación del tribunal de los que componen el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Y la lucha es controlar. ¿Por qué? Porque la República Dominicana se ha caracterizado por el contubernio, por la impunidad. La mayoría de la gente cree que se asciende al poder para actuar impunemente. Y ese es un problema que la República Dominicana tiene que abocarse a trabajar y luchar por levantar
el espíritu cívico, la conciencia del ciudadano a los fines de que nosotros podamos dar un paso hacia adelante porque estamos estancados. Pero hay algo más. Ascender al poder es para buscar la parte que me toca de la repartidera del pastel. Y entonces de paso hacerlo con impunidad. Pero el objetivo es la repartidera del pastel. Contrario a la Constitución de la República, arquitecto, el artículo 216 es muy claro. El artículo 216 de la Constitución de la República establece que los partidos pueden constituirse libremente, partidos, agrupaciones, movimientos políticos, pero siempre con sujeción al mandato de la Constitución de la República. Y además su conformación y organización tiene que dejarse regir por la democracia interna de los partidos. Y nosotros vimos, por ejemplo, que no hubo ni siquiera convención interna en los partidos políticos aquí. Eso produjo un cataclismo interno en casi todos los partidos. Por aquello de la corrupción que imperó en el Congreso para conseguir el voto necesario para pasar la modificación a la Constitución de la República con aquello de reelección por reelección. Entonces se le dio seguridad de respaldo a sus aspiraciones de volver a esas posiciones respectivas de diputados, senadores, si apoyaban, daban su voto positivo a la reforma. ¿Y qué pasó? Que le cerraron el paso a todos los que venían trabajando para conquistar esas posiciones dentro de cada uno de los partidos. Correcto. Y entonces eso ha creado una crisis que todavía se está viendo las consecuencias. A cada rato aparece algún inconforme o perjudicado proclamando públicamente lo que pasó. Pero oye, estamos en la Tribunal Superior Electoral. Yo fui a buscar una sentencia que tenemos pendiente allí y no pude ingresar al tribunal porque lo había tomado el grupo de Manuel Jiménez. Habían entrado a la fuerza. ¿Por qué? Porque en el Partido de la Liberación Dominicana nos hicieron las primarias necesarias para que el mejor de los candidatos fuera electo. Entonces, o sea, él se fue del partido, pero todavía repercute la situación que se está dando. ¿Cuántas cosas se podrían desprender de forma negativa en contra de esta sociedad a partir de esos acontecimientos? Es una pregunta que hay que hacerse. No, yo he escuchado a muchos PLDistas reprocharle a Manuel Jiménez que usted no debió haber seguido, usted debió haber aguantado ahí. Bueno, pues eso fue, yo creo que un acto de rebeldía para darle una lección a sus compañeros. Él se desprendió de su militancia en el PLD para demostrarle que no valía la pena quedarse. Cosa que no hubiese ocurrido si se practica la democracia interna. Exactamente. Una democracia de Estado no puede funcionar si no hay democracia interna en los partidos. Es justamente en los partidos donde se fragua el concepto de democracia. Bueno, porque el concepto de democracia es integral, no es una cosa que está aquí un pedacito y entonces en el resto no hay nada. No, eso es global, universal, es la totalidad que tiene que involucrarse. Sí, la democracia en lo general, en las elecciones, comienza con la democracia interna, que es la manifestación de libertad. Es decir, los hombres se aglutinan libremente, nadie los obliga, nadie les pone una pistola en el pecho. No. Entonces se reúnen y hacen comunión de ideales, que es lo que los aglutina. Terminan separándose cuando las ambiciones particulares entonces lo ponen en rivalidad. Exacto. Pero dentro de los partidos tienen que convivir ambas cosas, pero se supone que deben sobreponerse sobre todo la comunión de ideales, pero resulta que los ideales han desaparecido y lo que ha quedado es solamente la ambición por posiciones. Eso ha corrompido los partidos en el tuétano y ha corrompido la democracia dominicana. Y es ahí que yo generalmente siempre acudo a este manual interesante que tenemos aquí de la Constitución de la República, porque si nos lleváramos de la Constitución de la República Dominicana daría un salto extraordinario hacia el desarrollo. Por ejemplo, ¿cuáles son los fines de los partidos políticos? 3 numerales hay:
Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. Nosotros pasamos por un proceso de involución democrática. Total. Donde no se contribuyó de ninguna manera a la democracia. ¿Qué estamos buscando entonces cuando queremos enterrar la democracia? Pero el segundo capítulo dice, contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, elevar el nivel cívico de la población para que la población sepa que unas elecciones son para ellos hacer lo que hace una empresa. ¿Qué hace una empresa cuando va a elegir a un funcionario cualquiera? Lo manda a recursos humanos y allí hacen una depuración entre muchos. Y el Departamento de Recursos Humanos escoge entonces al mejor. Eso es lo que tiene que hacer cada comunidad para elegir al regidor, para elegir al alcalde, para elegir municipios. Tiene que, en el país, los diputados y senadores tienen que ser escogidos por la base. Y finalmente nos dice que el interés del partido debe ser servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la sociedad dominicana. Eso aquí ha brillado por su ausencia y es por lo que yo estoy de acuerdo con usted que aquí puede pasar cualquier cosa. Usted sabe que otra cosa brilla por su ausencia. En el plan de estudios de la formación de los dominicanos, la moral y cívica. Desapareció. Resulta que eso estaba de más. Para crear el estado caótico que tenemos, para crear la sociedad anómica que tenemos, donde la regla es la no regla. No, y donde las normas éticas deben ignorarse, porque eso está de más, molesta. Es un obstáculo para el objetivo de alcanzar la posición desde donde me va a tocar mi parte del pastel. Si hay orden, no se puede. Y eso es una cosa realmente vergonzante, que nosotros tengamos un gobierno que haya sido capaz de ofrecer entonces un gobierno compartido. ¿Compartiendo qué? Compartiendo ideales. ¿Están compartiendo ideales el PRD con el PLD? No, están compartiendo el poder. Intereses y la repartidera del pastel. Y a mí me da pena porque escuché a un joven que lo identifique, o él se identifica con el PRD. Desde luego el PRD, yo el que recuerdo es aquel en que yo milité, no en lo que ha devenido. Pero ese joven que tiene acceso a los medios de difusión estaba definiendo otro PRD. Estaba definiendo que lo que se hace en ese partido es buscarle cargos a los militantes. Es el trabajo permanente que hay. Entonces, realmente, lo que le queda a uno sí la esperanza, y yo estoy seguro que usted comparte conmigo, que el material humano sano está ahí, oyéndonos. Y la razón de ser de este programa es ayudarlos a formarse un juicio sobre la situación crítica en que estamos y ayudarlos a informarse, para rescatarlos de la desinformación, que es un instrumento de dominación. Porque la desinformación hace inerme a los pueblos ante sus enemigos. Correcto. Y usted sabe bien como militar que eso es un arma. Está reconocido en el arte de la guerra, ¿no? La desinformación. Sun Tzu lo plantea con mucha claridad. Entonces hay dos armas que se ejercen contra los países del tercer mundo. Una es la desinformación y la otra es la corrupción. Porque la corrupción que ha calado en la sociedad dominicana nos vino de fuera. Y si queremos buscar alguna confesión, ¿cómo es que dicen ustedes que la confesión de parte relevo de prueba? El libro de John Perkins, Confesiones de un sicario económico, es un hombre que trabajó toda su vida en organismos internacionales y en corporaciones norteamericanas, y él describe ahí que la tarea de ellos era caminar país por país, tocando las puertas de los ministerios para corromper a los ministros, diciéndole la parte que le iba a tocar si le decían que sí a las propuestas que ellos llevaban. Pero ese sí era un no a los intereses de su país. Pero esa era su tarea.
Es su tarea y una tarea que ha puesto al mundo en vilo ahora mismo, porque uno de los, además de la corrupción, uno de los grandes problemas es la concentración de riqueza en pocas manos, que es una evidencia de la escasez de redistribución que hay de los recursos. Usted sabe lo grande que es que 62 personas tienen los recursos de 3.600 millones de personas, de la mitad de la humanidad. Y ese es un problema que se evidencia. ¿Qué está pasando en Europa hoy con toda esa cantidad de inmigrantes que están llegando? La pobreza se está extendiendo en el mundo entero y está creando problemas. Yo saqué del maletín el recorte que yo tenía de una información que dio la Oxfam, pero ahora no recuerdo cuántos cientos de familias multimillonarias ha cuantificado aquí en la República Dominicana. Salió hace un par de días, el fin de semana pasado. Sí. Y la verdad es que uno no tenía idea de cómo esta impunidad institucional, porque es una impunidad que abarca desde luego los funcionarios del Estado, pero abarca también al sector privado que corrompe y se beneficia de la corrupción. Sí, esto es una situación generalizada aquí. Entonces, pero uno no tenía idea de esa magnitud, y yo la voy a reproducir. Yo creo que hay que darla a conocer. Salió de una forma muy limitada en uno de los periódicos, en uno solo de los periódicos, esa información valiosa. Y definitivamente, ahora estamos amenazados de un pacto fiscal, y uno de los detalles interesantes es que o no ponen absolutamente nada o ponen una parte mínima los casinos de juego. Hay muchas cosas, arquitecto, de eso que hay que hablar, que a mí me gustaría tocar, pero yo me gustaría en el tiempito que nos queda, que nos refiramos un poco a esa instancia que le vamos ante el Tribunal Constitucional, los militares constitucionalistas, porque no voy a estar con usted el próximo lunes. Bueno, yo leí el expediente, sí, y creo que no tengo nada más que agregar y más que darles respaldo. Gracias. Ahora la pregunta que uno se hace es, ¿va a estar a la altura de su responsabilidad el Tribunal Constitucional? Un tribunal que fue capaz de sentarse encima de un recurso de inconstitucionalidad, una acción directa de inconstitucionalidad, en función de la modificación a la Constitución de la República con la cual se nos coló la reelección. Entonces, la Fuerza Nacional Progresista de la Oficina Castillo presentó una acción directa por inconstitucionalidad y todavía la declararon en estado de fallo y han dejado pasar todo esto y no lo fallaron. Entonces, de todas maneras, nosotros que hemos obrado también por fe, además de conocimiento, eso es la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos la fe en que ese Tribunal Constitucional, en este caso, haga un esfuerzo extraordinario por devolverle a un sector como son los militares constitucionalistas el derecho de igualdad que se le ha conculcado durante más de 51 años por haber servido a la patria, por haber actuado de acuerdo al mandato de la Constitución de 1963, que en su artículo 161 expresaba bien claro que el objetivo de las Fuerzas Armadas era, entre otras cosas, defender la integridad de la patria, sus instituciones, su soberanía. Entonces fue un trabajo muy grande que se hizo y que nosotros entendemos que este Tribunal Constitucional debe sentar desde en muy poco tiempo un precedente jurídico donde las cosas vuelvan a ser como la Constitución espera. Bueno, después que el presidente que tenemos fue a la OEA a pedir un desagravio parcial, porque se le quedó el insulto que se le había hecho al pueblo dominicano de declararnos un pueblo que padecemos de racismo estructural, pero tenemos que respaldar todo lo que significó ese gesto
que hizo explosión el 24 de abril, pero que se gestó desde el mismo golpe de Estado del 23 de septiembre de 1963. Les habló Leopoldo Espaillat Anitta. Hasta luego.